Auspician este programa Colector, Colegio de Escribanos de Córdoba. Si estás enfocado en hacer el golazo del día y no en el agua que tomás después, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. No te conformes con cursar en un aula. Estudia en laboratorios, en edificios inteligentes. Estudia con tecnología de vanguardia. Aprende con pasantías reales. No te adaptes a un solo formato. Que la universidad se adapte a vos. Porque mientras en otros lugares recién están llegando, nosotros ya estamos pensando en lo que viene. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando la educación. Muy buenas tardes, bienvenidos a Pioneros. Hoy para una conversación imperdible con una maravillosa maestra del ajedrez. ¿Vieron Gambito de Dama? ¿Vieron la historia de Judith Polgar? Bueno, vamos a tener la referente cordobesa, que es Liliana Burijovic, en conversación con nosotros aquí en Pioneros. Una super maestra internacional y con ella todo lo atinente al ajedrez, juego, ciencia. Qué placer recibir a alguien a quien conocí cuando ambas éramos jovencitas y cada una hacía sus primeras lides y ella siempre destacada en el ajedrez. Liliana, un gustazo. El gusto es mío, Rebeca. Gracias, Realmente me acuerdo de cuando votábamos en la misma escuela, en la misma mesa. Sí, Bortoleto, sí. Burijovic. Burijovic. Ahí estábamos en Alberdi. Sí, en Alberdi. Alberdi y ese papá que enseña a jugar tan temprano a los 4 años. ¿Eso vos con el paso del tiempo, cómo lo tomaste? Bueno, mira, primero que en mi casa fuimos 2 hermanas mujeres. Sí. Y mi papá era un aficionado al fútbol y al ajedrez. Por supuesto, al fútbol no pudimos jugar porque éramos 2 mujeres y en esa época todavía las mujeres no jugábamos al fútbol. A pesar de que ahora mi hija juega. Sí. ¿Y les enseñó a las 2 o a vos sola? No, a las 2. A las 2. Primero a ella, que era más grande, mi hermana más grande. Hayele, sí. Y bueno, y a mí también, porque bueno, la más chiquita ¿Pero siempre no es se muy mete. chiquito, un chiquito de 4? No. No. Realmente los chicos cada vez empiezan a jugar cada vez más chiquitos. Y cuando vos en ese momento, ¿eso te sacaba tiempo de otros juegos en la práctica del ajedrez? Bueno, cuando era tan chiquita, la verdad que eso no me acuerdo. No Solamente tengo el recuerdo de que empecé a los 4 años porque hubo una muestra de La Voz del Interior, Sí. de fotos del ajedrez, y estábamos mi hermana y yo en una simultánea en el área peatonal. Y bueno, por eso tengo el registro de que sí jugaba de tan chiquita. Claro, y eran muy pequeñitas. Sí, ambas. igual las mujeres en esa época no jugábamos más que en la casa. Recién empezamos a participar en torneos cuando empezaron los campeonatos Evita en el 1973 al 75, que bueno, el gobierno nacional implementó estas políticas de Estado de promoción del deporte femenino, masculino y de los más chiquitos también. Claro. Ese fue ya un gran cambio, porque las sacó de la casa y las expuso de alguna manera. Exacto. Nosotros jugábamos en mi casa. En la con casa. mi papá, los 3, porque mi mamá nunca aprendió. A pesar de que yo intenté, hice todo mi esfuerzo para que mi mamá jugara, pero no. No. No, incluso de grande estaba en un geriátrico y ya le seguíamos, yo seguí intentando que ella aprendiera, pero bueno. Pero no.
pero no. No. Y tu experiencia con las escuelas, con toda esa promoción, me imagino que ha sido buena. Mira, con las escuelas enseñando o... Enseñando Sí, sí. vos. Mira, el primer proyecto que tuve fue en la escuela donde yo estudié, en el Colegio Israelita General San Martín, que ahí empezamos con chicos chiquitos también de 8 años, empezamos ahí. Y ahí con el grado entero. Justamente el proyecto trataba de incluir a las mujeres, a las nenas. Porque las nenas, poco es lo que jugaban al ajedrez. Sigue siendo así también. Pocas mujeres. ¿Sigue siendo así? Sí, cada vez más. Como en todas las profesiones, creo que las mujeres poco a poco nos fuimos empoderando y ocupando los lugares que antes eran exclusivamente para varones. ¿Pero vos pensás como Kasparov que tienen que jugar separados? No. No. Pero bueno, o sea, tiene una historia. Vamos a empezar que Argentina, vamos a hablar de Argentina, Sí. que es un poco... Sí. Argentina fue uno de los países fundadores de la Federación Internacional de Ajedrez en 1924, a pesar, o sea... Tiene peso, tiene historia. Claro, sí, obviamente. Y después tuvo también la historia de que en 1939 se hizo el Mundial de Ajedrez acá se llamaba Campeonato de las Naciones, se hizo en 1939 en Buenos Aires y se quedaron, como fue en 1939 y empezó la Segunda Guerra Mundial, se quedaron muchísimos ajedrecistas. Los mejores ajedrecistas del mundo muchos se quedaron acá en la Argentina. Acá. Claro. ¿Y se quedaron a vivir después? Y algunos sí, y otros se volvieron, pero después de varios Claro, años. pero se hizo fuerte el deporte. O sea, como te dije, la Federación Internacional de Ajedrez empezó en 1924 y en el 1927 se hizo el Mundial de Ajedrez acá, Capablanca y Alequina, en Buenos Aires. O sea que Argentina tenía mucha historia de ajedrez, pero las mujeres recién empezamos a jugar las Olimpiadas Mundiales en 1976. Para que te des una idea, después de esos campeonatos Evita y Hombre Nuevo, que fueron 73, 74 y 75, el equipo femenino, que eran chicas de menores de 20 años, incluida Edith Sope, que fue una gran jugadora de acá de Córdoba, que empezó también con nosotras, con mi hermana y yo me refiero, integrando el equipo argentino olímpico que se jugó en 1900. O sea, como te digo, Argentina tenía historia de ajedrez, pero a las mujeres solo la empezaron a tomar en cuenta recién a partir del 76. ¿Por qué crees vos que pasó eso? Y bueno, por una política de Estado. No, pero me refiero en el mundo. ¿Por qué en el mundo esa separación? Esa cuestión de que, o sea, lo tomaban por deporte, por el tema de que los deportes tenían rama femenina y masculina. No. No. Sí, efectivamente había rama femenina y masculina, como en todos los deportes, pero... como esto es ciencia, es cabeza contra cabeza. Pero bueno, era un deporte que estaba considerado y transmitido del padre al hijo varón, a los hijos varones. No les enseñaba a las mujeres. O sea, era algo... Incluso acá en Córdoba se jugaba en el Jockey, en el club, y se jugaba el ajedrez en el Jockey. Y la sala de ajedrez, donde se juega ajedrez en el Jockey, en la puerta decía sala de hombres. O sea, las mujeres no podíamos entrar. No. ¿Y vos te sentiste pionera en eso? ¿Vos sentiste que estaban ustedes quebrando esa tradición y abriéndose a otra? Mira, al principio no me di cuenta. Después cuando me empecé a sentir un poco, y sí, discriminada, podríamos decir. Porque en el 81, cuando empato el campeonato argentino con Edith Sope, ganamos las dos, ella después me gana el desempate, y me clasifico a mi primera Olimpiada en el 82, el gobierno argentino tenía dinero para el equipo masculino, para la Olimpiada, que se jugaba en Suiza, para viajar a la Olimpiada. Pero para el equipo femenino no. Y nosotras éramos tan ciudadanas como ellos y el dinero, el presupuesto salía del gobierno nacional. Igual era
era época del proceso. ¿Tampoco pero- había quien las, digamos, nadie las defendía? Vos me Eh, contabas que te había dado una gran mano Víctor Brizuela llevándote a la radio, pero Sí, eso pero era post-83. mucho Claro, después, mucho claro. después. Ya con la Eh, democracia y ya con otros aires de renovación. Claro, yo tenía una situación familiar bastante difícil, bueno, porque mi padre se murió cuando yo tenía 13, mi mamá era docente, Claro. o sea, no tenía... Así que muchas veces solía ir a la radio, por ahí a pedir los pasajes para ir a un torneo. Es así que, bueno, que conocí a muchas personas del ambiente. Igual yo estudié Ciencias de la Información De que cuando te empezó interesaba. cuando te empezó gustaba. la democracia, Claro. sí. Y bueno, ahí lo conocí a Víctor Brizuela, bueno, a Mario Pereira, a Ronnie Claro, Vargas, claro, bueno, a claro. mucha gente de la radio que incluso a veces por un canje publicitario me daba un pasaje para ir a un torneo. O sea, pero siempre así, muy luchado todo. Muy Muy. luchado porque, o sea, era un ambiente dominado por varones y me acuerdo que en esa Olimpiada fuimos a ver al que era el presidente de la de la Unión Cordobesa de Ajedrez, se llamaba en ese momento, no es la federación. Sí. Y bueno, y él, para ver si él nos apoyaba y todo, para conseguir los pasajes para el equipo femenino. Y bueno, eso es una anécdota, pero bueno, la verdad una triste anécdota, Sí. porque él nos dijo, no, yo no voy a mover un dedo para que viajen primero las mujeres a la Así te Olimpiada. lo dijo. Sí, estábamos con mi mamá. Guau. Y una judía, que yo era judía, y una comunista que era una chica de Entre Ríos en el equipo. Así que, bueno, Todas las cruces les pusieron. pero viajamos igual porque nos fuimos con Edith Sope a Buenos Aires, Y lo al consiguieron. TELAM, y hablamos sobre ese tema. Por eso te digo que Se fue hizo muy ruido. luchado, muy luchado. Claro. Y ahí fuimos con ella a Buenos Aires y de ahí hablamos en TELAM y ahí nomás aparecieron los pasajes. Está bien. Ahora nos reímos, pero no tiene nada de divertido. No, o sea, la es verdad- una historia más de tantas de discriminación y de, bueno, pensar que ustedes eran menos deportistas que los varones, en definitiva. Estamos menos ciudadanas también. Menos ciudadanas también. Porque tenemos que recordar que, bueno, que fue todo un campo de lucha el de las mujeres en todos los aspectos, en todos los ambientes. Bueno, pero Sí, recuerdo pero es de así. que yo para viajar en ese momento, mi mamá me tuvo que hacer un poder, por supuesto, porque era menor, pero además tenía que viajar con la partida de función de mi papá, porque supuestamente la patria potestad era exclusiva de los hombres en esa época. Así es. En ese Después, momento, poco a poco, fuimos ganando terreno las mujeres, pero bueno, incluso hasta en eso tenía que demostrar que mi mamá era exacto, que mi topoderada, apoderada. si se quiere. Hagamos Bueno. una pausa, Liliana. Está Bueno. Liliana Burijovich hoy en Pioneros. Historias que no son de hace 100 años, ¿eh? No, son historias relativamente recientes, o sea, cuánto camino han recorrido estas mujeres. Ella la recuerda a Edith Sope y a tantas otras. Enseguida le voy a hacer alguna referencia a estas series de las que hablamos. ¿Qué pasa con Gambito de Dama? ¿Qué le pareció a ella? ¿Si le pareció exagerado? ¿Si ella pensaba igual que la protagonista que veía la cuadrícula? Vamos a la pausa, ya continuamos con Pioneros de hoy. Bueno, estábamos conversando con Liliana sobre el tema de Gambito de Dama, la serie que de alguna forma volvió a poner así que todo el mundo hable del ajedrez Sí, y fue de una mujer. Claro, ese fue el tema. Digamos que fue la primera vez que se puso en el tapete el tema del ajedrez femenino y del deporte femenino, porque, a ver, no éramos solamente las mujeres que jugábamos al ajedrez las que teníamos problemas, o sea, No, obviamente. que eran considerados un deporte supuestamente masculino.
Me Pero, acuerdo cuando vos- daba clase de ajedrez a los chicos chiquitos, les mostraba ejemplos a las nenas de mujeres que habían salido, que hacían boxeo, que jugaban esgrima, hacían distintos deportes que eran considerados Masculinos. para masculinos. Entonces, para ver que ellas también podían Claro. jugar a lo que quieran, ¿no? Porque generalmente en esa época también a los varones eran los que los llevaban al club a hacer deporte, había muchas escuelitas de fútbol, cualquier varón podía ir a hacer deporte, y las mujeres sí, a veces hacíamos danza, Sí, pero costó ese desarrollo y el reconocimiento también. Claro. Lo de la serie, La de la ¿vos se- crees que es realista, aunque tenga unas Totalmente. cosas oníricas fuertes, esa obsesión que tenía la protagonista, existió o no? No. Mira, no, es ficción. Es una ficción Es una sobre- ficción, pero una de las jugadoras georgianas hizo juicio Netflix. a Netflix, y porque, bueno, porque era una historia Consideraba que era de como ella. de ella, sí. Y Bueno, le tuvo que pagar. Mira vos. Sí, Mira sí, vos. le tuvo O sea que pagar. Yo me encantó el documental sobre Judith Polgar, que de alguna forma es parecido en el sentido que ella y la hermana, su padre les son enseñó. tres hermanas. Son tres hermanas, ¿verdad? Hay tres hermanas, pero ahí fue todo. El padre escribió un libro sobre el genio se hace y no se nace. Él tenía Esa teoría. Esa Y él teoría de trató- que, claro, trató de que en la práctica, pero es impresionante lo que hizo Bueno, con esas chicas, porque las tenía horas en la práctica, a la mañana y a la tarde. las educó desde niñas y no las mandaba a la escuela. Exacto. Pero a la escuela normal, pero ellos estudiaban en su casa Sí, sí, y tenía después entrenadores. tenía entrenadores, no solamente de ajedrez, de todo, De todo. porque eran chicas que hablaban varios idiomas, o sea, brillantes. O Y sea, en vos, esas historias, digamos, vos tenías la misma idea que ella de querer medirte con un varón, o hacías la tuya sin importarte eso. no, permanentemente jugaba con varones. No, permanentemente, incluso... Pero no oficial. ¿Cómo que no? Sí. ¿Sí? ¿También? Sí. Ah. Sí, yo gané el campeonato de Córdoba, mixto, en el año, justo en el año que nació mi hija. Eso te iba a preguntar. Si Sí. tu vida estaba muy asociada al individualismo, a lo solitario, o si también habías podido desarrollar una vida de relación normal. Sí, me casé, tuve una hija, tengo una hija, Y- tiene 31 años. ¿Tienen relación con el ajedrez? Ella ¿Tu esposo y tu hija? No, mi esposo murió ya, falleció hace 14 años, pero él sí tiene relación porque, bueno, jugando esa Olimpiada del 82, como ahí, digamos, yo lo conocía de Córdoba, él se fue a la Olimpiada y bueno, y ahí empezamos la relación, nos quedamos 2 años viviendo en Europa y él me apoyó siempre. Después vivimos bueno. varios años juntos hasta que nos casamos y bueno, y nació ¿Y tu después hija? nuestra hija. ¿Le gusta el ajedrez? Ella le gustaba, jugó mucho tiempo, jugó en el colegio, ganó torneos, pero no había chicas, era muy difícil. Yo di clase en el colegio, en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Sí. que es de donde me jubilé, ahí. Y ella iba ahí y había muchísimos chicos que jugaban, sigue habiendo. Claro, había ambiente. Había ambiente de ajedrez, Como para pero jugar. pocas chicas. Pocas chicas. Entonces, ¿Y tu ídolo quién es en el ajedrez? ¿Quién es la persona que vos admirás? Bueno, Garry Kasparov siempre me gustó cómo jugaba, no como persona, pero sí como jugaba. Pero como persona y como jugador, siempre me gustó Oscar Pano, que es un... Maestro argentino. Exacto, fue campeón del mundo juvenil y es un docente de alma, es gran maestro internacional de ajedrez, por Gran supuesto, maestro. ha sido
campeón argentino, representante olímpico, pero tiene 91 años y sigue dando clases. Ah, todavía sigue dando Todavía clases. vive. Qué Sí, maravilla. realmente es un ejemplo de lo que puede hacer el ajedrez realmente con una persona, ¿no? Una persona qué grande, lo mantiene lúcido, lo mantiene activo, lo mantiene, bueno, toda la vida ha sido así, pero sigue con esta edad. Claro. En la época de la pandemia, incluso él dio clases por internet. Qué bárbaro. Sí, realmente algo Y hoy, maravilloso. ¿te interesa jugar por pasatiempo? Yo juego Sí. permanentemente. Permanentemente. O sea, el ¿Y ajedrez contra es mi quién? pasión de la vida. O sea, no es, viste que uno puede cambiar de todo menos de pasión, Sí, como dice sí. en El secreto de sus ojos. Más o menos es así. así. Yo tengo mi pasión de toda mi vida y eso lo sigo jugando los fines de semana. Enseño ajedrez por internet, tengo un taller de ajedrez en un colegio primario, en la escuela, también en el mismo colegio, en el Israelita. Enseño también en el gremio de los docentes universitarios. ¿Y seguís, por ejemplo, a Faustino Oro? Por Que es supuesto. esta nueva figura. ¿Qué te parece? Me encanta porque a ver, con Es este como un tema, Messi y como del en este ajedrez. tema de internet, los chicos que han sabido ser, digamos, orientados por un docente o alguien, usan internet para jugar muchísimo al ajedrez. Aprenden muchísimo y aprenden rapidísimo porque tienen la experiencia de jugar tantas partidas que nosotros nosotros en nuestra época tenían. no teníamos esa posibilidad. Jugábamos 2 veces por semana o 3 veces por semana y ellos juegan, no sé. Te pues, pregunto una juegan perogrullada. muchísimo por día. Una perogrullada. No. ¿Tiene algo que ver las destrezas que tienen en los video games y todos estos juegos que son virtuales también y donde ellos se desplazan? ¿Tiene alguna relación con la lógica del ajedrez? No, yo creo que no. No. El ajedrez es algo especial. O Único. sea, sobre todo si un niño o una niña empieza a transitar el mundo del ajedrez, se enfrenta con el ajedrez, ya produce muchos cambios cognitivamente hablando, ¿no? O sea, primero, todas las piezas mueven de diferente manera, tiene que estar concentrado para no mover mal, se produce la empatía porque tiene que ver qué va a ponerse en el lugar del otro para ver qué es lo que jugaría. Después hay muchos aprendizajes que se producen. La toma de decisiones, por ejemplo, cuando un niño que normalmente no toma ninguna decisión cuando es chiquito, pocas decisiones. Ahora los chicos sí son bastante atrevidos, podríamos decir, los chicos Y adelantados. Pero generalmente, bueno, ¿a qué colegio van? ¿Qué se van a poner? ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a comer? Lo deciden los padres o los adultos. Sí. En el ajedrez, en cada jugada que hace, tiene que decidir solo. No puede recibir ningún tipo de ayuda. Y además tiene que atenerse a las consecuencias, porque si mueve algo mal, le comen alguna pieza, bueno, se tiene Está muy bueno todo. Claro. Eso se produce en internet o presencialmente también. O sea, no creo que y eso psicológicamente hablando, genera una personita con mucha personalidad. Porque Definido. empieza a definir, porque empieza a querer, o sea, bueno, qué es lo que quiere, cómo lo hace, medir las consecuencias de sus actos. Bien. Me ibas a ¿Entendés? decir algo sobre Faustino Oro y cortamos Sí. por otra cosa. No, Faustino Oro es algo impresionante. Es un chico que juega desde muy chiquitito, pero ahora ya está en el mundo jugando. Exacto, ahora es noticia mundial. O sea, no es que solamente acá, en todo el lado del mundo se lo sigue a Faustino Oro, que es un chico de 12 años que juega con los mejores jugadores del mundo. Además hace streaming, tiene... ¿Lo seguís? Sí, porque realmente es un espectáculo verlo. Qué hermoso que estés tan conectada.
con tu actividad. Sí, porque realmente se los recomiendo al público en general ¿Y qué que hace lo en el vea. streaming? ¿Enseña? Él juega y explica lo que juega, las partidas, lo Qué que él juega. fabuloso. Sí. O sea, Fantástico. Sí, incluso le ganó en una partida rápida que se llama Bullet, quiere decir a 1 minuto. A 1 minuto. Sí, porque eso se puede hacer jugando por internet, porque presencialmente es muy difícil jugar a 1 minuto, pero por internet sí, y le ganó el campeón del mundo, al que era el campeón del mundo, Magnus Carlsen, no un campeón de los menores, de chicos, No, grande, el grande. de todos los pesos sería. Bueno, Lili, tengo que terminar, tengo 1 millón de cosas para contarte, pero este vino que te vamos a regalar de Gulú, ya sabes con quién lo tenés que compartir. Sí, por supuesto. Con una prima que fue la que me volvió a conectar contigo, que es Gaby Weber. Sí, Gaby, gracias. Este rico vino de Gulú y el equipo de mate es para toda la familia. Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias. A vos, gracias por venir. Gracias, Rebeca. No te pares, no hace falta. Porque Realmente un gusto haberte estado con vos y haberte conocido y habernos reencontrado. Es así. Sí. Bueno, terminamos parados, ¿le parece, director? Si no le parece mal, con nuestra invitada Liliana Burijovic, hoy en Pioneros. Un gustazo reencontrarnos y que ustedes también sepan que todavía da clases la gran maestra y que está totalmente conectada con el ajedrez. Hasta el sábado que viene. Recuerden, 13:30, nuestro nuevo horario. Gracias, Lili. Bueno, gracias, Rebeca. Auspician este programa Colegio de Escribanos de Córdoba. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Villa María, una ciudad que construye el futuro, no lo espera. Productiva, innovadora, universitaria. Y estamos orgullosos. Villa María, siempre linda. Finca Medialuna. Cuidamos cada detalle para hacer un Malbec que hable de su lugar de origen. Encontranos en las 3 sucursales de Blackwood.